Muchas gracias por la invitación, como siempre. Está diciendo que está grabando, perdón, había entendido. Ahí está. Siempre es una alegría estar virtual y presencialmente, que es en este caso lo mismo, porque nuestros corazones están latiendo en el mismo momento. Y también para cuando puedan ver aquí, poder compartir esta jornada de esto que pensamos juntos, ¿no? Y colectivamente, de deseducarnos y deseducar lo consagrado. Estamos con la Caro, afectivamente decimos con Karina Capobianco, historiadora, integrante de la Cátedra de Pedagogía, una cátedra que está constituida por la doctora también Vanina Lanati, Nicolás y Lucía Negroni y Nicolás Fariña. Y esto nace de un proyecto, primero, bueno, agradecerles, mandarles saludos como en la televisión al querido Luis, y agradecerle a María Marta y a todos, a todo el equipo de Mar del Plata. Saben que el cuore mío está puesto ahí en La Pampa con Chachi y con toda la gente. Así que esto es importante porque hemos podido lograr una instancia de acompañamiento, de afecto, y que es a la vez epistemológica, es amorosa y es política. Así que ese es algo, es una ecuación no siempre, no diría siempre, muy difícil de conseguir. Y poder entonces transitar estos caminos con estas personas hace la vida más aliviada, mucho más interesante en todo sentido, así que eso en primer lugar. Bueno, nosotros vamos a hacer una suerte de diálogo con Caro. Queríamos como, y hablando con María Marta y con Chachi en las reuniones para poder hacer esta jornada, bueno, ¿qué podríamos pensar en relación a los 530 años y qué podríamos, esto de deseducaciones? Ayer escuchando a Dora y a Gran Francisco, de moderador, esto que decía, ¿no? Esa metáfora de ir de lo que la pedagogía o el conocimiento o la educación es invertir esa economía, que no es ir de lo conocido, perdón, de lo que no se sabe a un centro de poder en donde uno se queda y se entrona desde lo conocido, sino animarse a hacer el proceso inverso, y a veces de lo conocido, de lo no conocido, transitar otros espacios que no sean para tal fin. Entonces animarse a deshacerse de eso. Y yo quiero contar breves minutos cómo nace esta mirada de que es por qué pensamos con la cátedra, con Caro y con otras colegas que también, bueno, que después Caro puede nombrar de la escuela de posgrado, Vanessa de la Cuida, gente que nos ha acompañado, que hemos discutido mucho todo esto, Mercedes Pro, Silvina, en fin, gente porque uno nunca piensa sole, y siempre pensamos junto a otros. Y siempre había algo en estas, pensamos que había algo pendiente, un debate que no ha sido del todo saldado en términos históricos, en términos políticos, cuando nosotros como docentes, como activistas, como pensadores, como obreros de la cosa pública, cuando nos llegaba al momento de tener que llegar en los planes de estudios curricularmente a escuela nueva. Algo que todos hemos transitado, algo que todos hemos estudiado en los planes de estudio, algo que también que es como una periodización muy compleja de poder situar, porque tuvo que ver con un movimiento internacional, con experiencias locales, en fin. Pero llegado, en nuestra cátedra, cuando teníamos que dar esto, siempre había algo que todavía faltaba simbolizar del todo, que sentíamos, que decía, che, nos toca dar, sí, yo tengo que dar la experiencia de Cossettini, por poner un nombre que después vamos a hablar, maravillosa la experiencia, añade, quédense tranquilos que no vamos a derribar, sino que vamos a tratar de pensar juntos estas cuestiones. Bueno, y cuando presentábamos todo el tema del escolanovismo, interesante por sí, y para ser, digamos, como un movimiento a la luz de la historia de la educación, donde ubicarlo, pero siempre nos quedábamos con una sensación de que había algo que nos estaba faltando en ese análisis. Había o un territorio, o había unas definiciones ausentes, y que después, charla por charla, intervenciones con intervenciones, nos dábamos cuenta que había como un desfasaje, o que había algo en el orden también de lo curricular, es decir, expresado en una ausencia en los planes de estudio, que sobredimensionaba. Después nos haremos cargo acá, no, y podemos pensar, pues vamos a tensionar, vamos a pensar distintos, y después le doy la palabra a Caro y vamos a hacer este diálogo, pero quería hacer esta introducción. Hay una sobredimensión de lo que significa el aporte del escolanovismo, y sobre todo en las experiencias locales, y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, con las experiencias Cossettini, donde solamente se recalca eso, y se olvida la discusión macro a nivel, en términos políticos, de política pública, dónde estaba inscrita, o cómo había nacido esa
el escolanovismo y esa experiencia. Esa experiencia disruptiva, pero que tiene momento en una discusión política mayor, que tiene que ver con el peronismo. Entonces, ahí había para nosotros un desfasaje en relación a presentar a la escuela nueva y a la experiencia fundamentalmente de la escuela nueva como salvadora de la libertad frente a un paradigma que cada vez se iba viendo como el peronismo como autoritario o como adoctrinamiento, que es el que va a desarrollar también Caro. Pero quiero que se entiendan estas dos cosas, ¿no? Que en los planes, cuando se retraducen los planes de educación, de formación docente, aparece el escalanovismo y la escuela nueva como un bastión casi de recuperación de libertad, sí, de recuperación y de subrayar la libertad, la experiencia fuertemente excesiva de que fue del positivismo, experiencias que fueron maravillosas. Pero la pregunta nuestra era, ¿por qué estos antagonismos? Aparece una sobredimensión de uno y ocultamente se mantiene algo que fue para nosotros, y vamos a tratar de ver una revolución en términos de la historia de la educación, como fue la educación, no bajo el peronismo, sino la revolución del peronismo en términos educativos. Pero por distintas cosas que ahora vamos a tratar de ir desanudando, la historia hegemónica, la historia de inclusive la formación docente, ha aplacado eso y ha hecho como diciendo, bueno, acá, muchachos, vamos a quedar escuela nueva porque tenemos algo que ha pasado en relación con algunos actores políticos de la historia, con algunas cesantías, con algunas cosas, mejor demos esto y esto no lo damos. Y eso, que ahora parece, por eso hablamos con Cari, que fue como una primera gran sistematización y que queremos agradecer esta oportunidad de poder ponerlo en palabras, porque esto lo fuimos construyendo y reconstruyendo año a año al momento que teníamos que llegar a dar en la unidad 2, Escuela Nueva, y la experiencia local de las hermanas Cosettini, y que había algo. Entonces un año es poner en discusión esto, otro año decíamos, che, ¿se dieron cuenta que no hay ningún instituto superior del profesorado en Santa Fe que se llame Eva Perón? Pero sí hay cientos que se llaman Olga y Leticia Cosettini. Y el otro año decíamos, ¿y esto de dónde tendrá que ver? Y no generando un River Boca, ¿se entiende? Por favor, ¿no? Sino que decíamos, bueno, ¿qué condiciones históricas permitieron esto? ¿Qué condiciones políticas permitieron? ¿Y por qué nosotros, como docentes, estamos también llevando esa misma significación cuando, y esto ya le dejo a Caro, perdón Caro, cuando uno ve que esta escuela maravillosa de la escuela nueva, la experiencia Cosettini, donde circula el arte, circula la libertad, donde circulan los pájaros que cantan y los árboles, que es maravilloso, pero teníamos una discusión macro donde se estaban pensando sujetos de derecho y la categoría de pueblo. Y que los abuelos tengan sueldo, que tengan cobertura de salud, que tengan... Pero sin embargo, queda el fantasma del adoctrinamiento y queda el fantasma del autoritarismo, y nosotros es ahí donde nos rebelamos. Dijimos, esto es un debate pendiente. Creemos y consideramos, esto no es educación bajo el peronismo solamente. Y es lo que la gran historiadora y amiga Caro Capobianco, le doy como el ping-pong, pasa queda dentro del contexto del mundial. El paso de pelota, pero también inscribo lo que voy a decir en el mismo registro que lo estaba haciendo Pepe. Esta es una primera sistematización, no aproximación, porque es cierto que hace un par de años que venimos charlando de estas cosas, y que inclusive coincide con una discusión que en la cátedra de pedagogía lo hacemos en clave educativa, pero también en otras cátedras donde trabajamos lo hacemos en otras claves, como puede ser la historia política o la historia social. Esto es volver a pensar el peronismo después inclusive de años donde se terminó construyendo una matriz interpretativa, que es esa matriz que algunos historiadores, incluso hay colegas de ustedes de Mar del Plata, como Quiroga, han denominado normalizadora o canónica. Es decir, esta forma de leer al peronismo a lo largo de distintos contextos historiográficos, con ciertas variables, con ciertas categorías que irremediablemente se reproducen.
Inclusive hay un libro que probablemente lo conozcan, porque se ha convertido desde fines de los 90 en adelante en aquello que llamamos como una especie de síntesis histórica de Tulio Alperindongui, que es La larga agonía de la Argentina peronista, que podríamos decir se resume de algún modo esa matriz interpretativa sobre el peronismo. Hay otros autores como Juan Carlos Torres, otra colega de ustedes de Mar del Plata, Elisa Pastoriza. Bueno, Mar del Plata ha producido mucho. Y en realidad con mucho valor de investigación, pero no siempre alterando o poniendo en cuestionamiento, que es lo que nosotros intentamos hacer con Pepe, ciertas estructuras de donde pensar qué fue el peronismo finalmente. Ahora, vayamos a la clave educativa, que es lo que nos convoca en esta jornada. Ahí entonces es como dice Pepe, como el peronismo tradicionalmente, inclusive dentro del mismo campo peronista, la educación ha quedado relegada como un objeto de análisis en un punto como algo innovador, porque fue teñido de esta percepción de adoctrinamiento, y de un adoctrinamiento que, por supuesto, como imposición, no quedan demasiadas dudas acerca de cuestionarlo. Pero al mismo tiempo, si uno piensa lo que significó la educación dentro de un proyecto, de un modelo político, ahí quizás es donde nosotros decimos se podría poner en cuestionamiento algunos de los elementos de esas matrices interpretativas. A ver, en el campo educativo y dentro de esta matriz interpretativa canónica, hay un autor que es Plotkin, donde también sintetiza de alguna manera la historia cultural y educativa del peronismo, donde sin ningún tipo de discusión para este autor, lo que hubo fue adoctrinamiento. Un poco en las antípodas, ustedes lo conocerán, esto lo voy a decir rápido porque todos vienen de ciencia de la educación y han pasado por historia social de la educación, saben que está Puigros con una tesis absolutamente diferente, planteando de que todas las transformaciones producidas durante el peronismo fueron a partir de la satisfacción de demandas dentro del campo educativo, ¿no? Un Estado que materializaría, de alguna forma, ciertas demandas que estaban circulando en la época. Pero después hay otros historiadores que provienen del campo educativo, como es Somoza Rodríguez y Carli, que desde nuestra perspectiva empezarían a problematizar justamente esta percepción y finalmente este análisis sobre la educación en el peronismo. Somoza Rodríguez dice, bueno, en realidad lo que hay que empezar a definir durante el peronismo es la existencia de un proyecto político pedagógico. De esa manera se corre de la hipótesis más clásica de adoctrinamiento. De todas formas, en el análisis que hace este autor, sigue habiendo una percepción de autoritarismo, fundamentalmente, él cuando periodiza habla de ese segundo gobierno peronista, donde hay una mayor predisposición, incluso desde su perspectiva institucionalmente, por llevar adelante una educación autoritaria. Finalmente, la otra autora que nosotros tomamos, porque nos parecía también interesante y que ponían en discusión la temática, es Carli, ¿no? Porque ahí Carli da, me parece, un paso más todavía, y por supuesto que no reproduce la idea de adoctrinamiento, ni la de satisfacción de demandas, y a pesar de creer que es un proyecto político-pedagógico como Somoza Rodríguez, introduce la idea de pensar a la educación durante el peronismo como un campo de disputa por la hegemonía. Es decir, un momento en donde se está disputando qué modelo pedagógico se va a llevar adelante. Y ahí, en ese marco, es que con Pepe decimos, bueno,
está muy buena la idea de pensar a la educación como un campo de disputa. Entonces, ¿en qué otro momento hubo también un campo de disputa y un proyecto político-pedagógico en la historia de la educación argentina? Y ahí pensamos irremediablemente en 1880, en la élite del 80, cuando a través de la ley 1420 materializa un modelo claro, pedagógico, con orientación política. Que inclusive estamos cansados de estudiar ese modelo en cada una de sus dimensiones. Y ahí entendemos que es el Estado quien crea institucionalmente los mecanismos necesarios en ese momento para llevar adelante un objetivo que es la construcción de una identidad nacional, la necesidad de la homogeneización, y para precisamente perseguir ese objetivo, diseñar un currículum que tribute a esa ciudadanía, a esa integración. El diagnóstico es, bueno, tenemos un problema, y es que hay inmigrantes. Y tenemos que hacer algo si queremos construir una nacionalidad. Desde nuestra perspectiva, el segundo y último modelo político-pedagógico en la Argentina fue el que se dio durante el primer peronismo. ¿Y por qué lo pensamos así? En primer lugar, porque cuando uno se detiene en el diseño, que primero está incluido en el primer plan quinquenal y luego en el segundo, lo que encuentra es justamente no un conjunto de medidas aisladas sobre educación, más o menos reformistas, más o menos vanguardistas, más o menos tradicionalistas, sino se encuentra ahí con un diseño que articula y tiene por objetivo articular desde todos los niveles educativos hasta la articulación de ese modelo, ese diseño curricular, con un modelo económico y social. Del mismo modo que lo habían pensado, en términos por lo menos sistemáticos y arquitectónicos, en el 80. Y aún más, como todos los estados han diseñado, cuando piensan, no solamente qué hacer con la educación, sino qué hacer, en definitiva, con la construcción de un Estado-nación. Por supuesto, hay claras diferencias entre ese diseño de 1880 y el diseño de mediados de los años 40. Ahora, ahí es donde, particularmente, por lo menos en este momento, pensamos, bueno, ¿y cómo juega la escuela nueva en ese contexto o en esa instancia de diseño de proyecto político-pedagógico? Si estamos de acuerdo en creer que la educación es un campo de disputa, en definitiva, entonces, también ahí podemos identificar actores. El Estado, con ese modelo que pretende llevar adelante, es un actor, y quienes representan, quienes van a aportar ese proyecto de escuela nueva, otro actor. Podríamos encontrar otros actores dentro de ese campo de disputa, de manera clara. Así como en el primer gobierno la Iglesia es aliada al gobierno peronista, en el segundo gobierno, y sobre todo a finales, es otro actor en disputa dentro del campo educativo, como en otros campos. Entonces, ahí creemos que hay como varias dimensiones para tener en cuenta, y de las que, por supuesto, no podemos quedar afuera, y no podemos pensarnos si no es desde el presente. Esto que decía Pepe al principio. ¿Por qué, en definitiva, con el correr de las décadas, cuando llegamos a esos años 40, esos años 50, hablamos de la escuela nueva como un modelo alternativo, y en cambio a la educación durante el peronismo la pensamos
En primer lugar, si los análisis son benévolos, desde un punto cuantitativo. Y empezamos a enumerar una cantidad de obras que, claro, que como son además exuberantes, esos números, lo que hacemos es cuantitativamente rescatar las escuelas de nivel inicial, las escuelas técnicas, las universidades, los hogares escuelas, todos los dispositivos por fuera de la educación formal, la Fundación Eva Perón. Pero desde nuestra perspectiva siempre hay en ese análisis cuantitativo una desarticulación de cada una de estas obras dentro de un diseño, que sería ese diseño del que nosotros, junto con Somoza Rodríguez, decimos es un proyecto político-pedagógico. Y en cambio, como un modelo alternativo, fundado desde principios liberales, republicanos, defensores de una cantidad de principios éticos, con los cuales inclusive, en términos actuales, es imposible no estar de acuerdo, ¿no? ¿Quién desacuerdo hoy? Bueno, en realidad esto que digo que va a ser imposible, ya no lo sé, ¿no? Entenderán por qué uno dice estas cosas. Porque ese piso que uno creía que tenía no siempre es tal en la Sino actualidad. las escuelas, que nuestra solidaridad con las escuelas de Buenos Aires, los estudiantes, cómo están organizándose. Claro, así que bueno, quizá todavía tenga que ser un principio ético desde donde tengamos que explicar bastante. Pero a los efectos de esta comunicación, la idea es que se toma como legado a la escuela nueva y en cambio se pone, se ubica a la educación en el peronismo simplemente, decía, desde una perspectiva benévola, como una cantidad exorbitante de obras, pero desarticuladas. O por el contrario, entonces, como decíamos al principio, como un plan de adoctrinamiento. Y ahí creemos que para discutirlo con todos y todes, habría algunos elementos para tener en cuenta. En principio, entender que cuando el Estado pretende llevar adelante un modelo político-pedagógico, uno puede discutir los contenidos de ese diseño. Pero si desde el principio negamos que eso sea un proyecto político-pedagógico, muy difícilmente vamos a poder analizar ese contenido. Entonces, partir, si estamos de acuerdo, o pongámoslo en discusión, si efectivamente fue un proyecto político-pedagógico. En segundo lugar, que como cualquier proyecto político-pedagógico, y por eso político-pedagógico, se da en una coyuntura histórica donde la educación no está pensada de manera neutral, ingenua o aislada. Esos años 40, esos años 50, es innegable que fueron años de conflictividad política y de disputa ideológica, donde además desde la historia política hasta la historia económica y la historia social, y tanto las matrices canónicas como las no canónicas, configuran un universo ideológico de profunda antinomia. Eso no tiene discusión. Es decir, que lo que se está discutiendo ahí es peronismo-antiperonismo. Entonces, en el contexto de ese universo de disputa también ideológica y de alta conflictividad, es donde la escuela nueva no es un proyecto aislado, no es un proyecto ingenuo. Por lo menos, en el caso que a nosotros nos toca más de cerca por una cuestión territorial, que son las hermanas Cossettini, también, además de ser portadoras de este proyecto vanguardista para la época de escuela nueva, eran parte de ese universo antiperonista. Esto no podemos obviarlo, porque como sabemos todos, que en un campo de disputa
Los actores cuando intervienen, lo hacen cada uno con su capital, y desde ese capital diseña estrategias para poder ganar el juego. Esto ya lo sabemos de Bourdieu en adelante, ¿no? Esto Y Caro, funciona. perdón. No, perdón. ¿Puedo decir algo Sí, mientras sobre eso? Va, sí, dale. de la Sí, construcción, mientras yo que tomo un que mate. está buenísimo todo el engranaje histórico, político, y quiero solamente me echar un segundo con esta génesis que decíamos. Cada vez que tocaba dar esto, como decía Caro, fue en los últimos años que afortunadamente la tenemos a la Caro en la cátedra, y antes, de varios años antes también, cada vez que llegaba ese momento que me tocaba dar escuela nueva, también pasaba lo mismo. Y lo que quiero contar con la gente, que ustedes también, que esta identidad biográfica narrativa, que tanto caracteriza a Mar del Plata como La Pampa, como modo de indagación, y modo de construcción, y modo de generador de conocimiento, yo lo manifestaba, y después lo manifestaba afortunadamente con ayuda, porque solo uno no puede pensar todas estas cosas. Entonces lo compartía con los estudiantes: gente, yo tengo que dar acá escuela nueva, pero hay algo que no me cierra. Hay algo, creo que esta sinceridad, me acordé por eso en virtud de lo que estaba hablando de decir, creo que debe pasar por acá, y lo tengo que hablar con gente con mis colegas y con ustedes, pero lo que quería decir es que en ese momento yo decía, porque yo sé muy bien que están pensando cuando uno está tratando de pensar en voz alta, y todavía cuesta la simbolización, como fue en nuestro caso inicial, tener claro ciertas cuestiones, pero otras articulaciones no estaban todavía tan visiblemente. Nosotros después sí, con Caro, ¿te acordás cuando una vez hablamos que decíamos, miren, yo sé que acá no nos conocemos a todos ustedes los que están acá, y no quisiéramos que se sientan desalojados, y lo mismo digo para esta charla, y no quisiéramos que se sientan en las clases, decíamos, eh, impugnados, porque seguramente alguien en sus familias habrán escuchado, alguien de los que está ahí sentado, una abuela, un tatarabuelo, o no, un familiar: a mí, con emoción, llegó el tren y nos daban un juguete, o fuimos a la ciudad de los niños por primera vez, fuimos de vacaciones por primera vez, tuve un texto a colores por primera vez. Eh, pero también es cierto que decíamos que alguno está sentado acá y que no nos conoce tanto y tiene que aprobar la materia, y decía, sí, yo lo escucho, pero yo sé muy bien lo que me dijo mi papá. La echaron a las maestras, a Josetini. La echaron y la cesantearon. Entonces, ¿qué quiero decir? Y ahora ya la dejo a Caro, y perdón por la interrupción. Que nos animamos a transitar un campo de inseguridad, pero con honestidad, como decía Dora ayer, de buena fe, no imponiendo. Es decir, miren, esto, sabemos que alguno puede estar pensando esto, no queremos que se sienta desalojado. Vamos a tratar de pensarlo, como dijo Caro, en términos políticos e históricos. La discusión no es ponerle el nombre, sino comprender la matriz de interpretación, la matriz política, la matriz pedagógica, cómo al día de hoy sigue obturada cierta interpretación en pos de colonizar otra. Eso es lo que quería contar, de esta sinceridad en lo minúsculo y grandioso de la clase. Perdón, Caro. No, al contrario. Sí, 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 viene bien porque bueno, todo lo que decís es cierto, y además es lo que nos llevó inclusive a ser cada vez más agudo en el análisis, ¿no? Porque justamente lo que no queremos es, bueno, entonces ahora la típica, ¿no? Vamos a describir ese proyecto político-pedagógico del peronismo y a ningunear la escuela Claro. actual. No, no. Lo que decimos es que ambos modelos formaban parte de un campo de disputa. Y dentro de ese campo de disputa, yo les decía, lo que también señalábamos es esta idea de que hay ahí, en principio, como para tener en cuenta en el análisis, que cuando se discutía de pedagogía, de infancias o de educación, no se hacía en el vacío, porque no hay ninguna discusión en ninguna clave que se haga en el vacío. ¿Y cómo llenamos ese vacío en los años 40 y 50? Bueno, en este universo de profunda antinomia, ¿qué va a ser? A lo mejor en otro país se dio de otra forma, acá se dio en ese contexto, donde el portador de un proyecto educativo también era portador y representante de otros intereses que no eran exclusivamente educativos, sino que eran
político, partidario, identitario, hasta inclusive económico. Entonces, empecemos a pensar cómo se dio, o por lo menos esta es nuestra intención, ¿no? Empezar a pensar, bueno, cómo se dio ese debate. Otro elemento para tener en cuenta, entre estos dos actores, entre estos dos modelos, es sí algo que podríamos inscribir en el campo estrictamente pedagógico en un principio, pero que también trasciende, que es la construcción de un ciudadano. Lo que a veces en educación se llama el perfil del alumno. Bueno, ¿cuál es el perfil que estaban diseñando desde la escuela nueva y cuál era el perfil que se estaba diseñando desde ese proyecto político educativo peronista? Y ahí vemos claramente una diferencia, algunos autores inclusive también ya lo señalaron antes. Entonces tenemos un modelo desde la escuela nueva, una construcción de un ciudadano individual, portador de un derecho individual, como lo es la libertad. Y por el otro lado, algo que, otra vez, es un perfil de alumno, es un proyecto pedagógico, pero en el peronismo significó algo más amplio, como es la construcción de una ciudadanía social, donde en todo caso, ese perfil de alumno está constituido desde una idea de ciudadano como sujeto colectivo, portador de derecho. Entonces discutamos eso. Discutamos, uno puede traer esa discusión a la actualidad y decir, bueno, ¿cuál me gusta más? O en todo caso, ver cuál es el horizonte de ideas que había en esos años para que existan esos dos modelos y cómo transcurrió ese debate. Que por otro lado, tampoco hay que olvidarse, yo estaba, y Pepe también lo decía, ¿no? Estas matrices interpretativas que hubo a lo largo de los distintos contextos historiográficos hasta el día de hoy, pero es cierto que el peronismo fue leído como fascismo por sus contemporáneos. Por lo tanto, también hay que entender que desde la escuela nueva, totalmente atravesados por esa lectura de los contemporáneos, que incluso contemporáneos que iban desde la izquierda hasta lo más conservador, leían del mismo modo al peronismo, que impugna, que a veces para esto sirve, creo yo, el presente cuando uno va a la historia, ¿no? Hay muchos escenarios actuales que a veces nos ayudan con otra dimensión, como habrá sido en determinado momento un debate. Y así como nosotros vemos que muchas veces cuando se debate en la actualidad, importa más el proyecto que el proyecto en sí mismo, también podemos sospechar que sucedió algo similar a mediados de los años 40 y en los 50. Es decir, que quienes portaban ese modelo de escuela nueva impugnaban per se el modelo peronista, y los peronistas, la nueva, porque lo que estaba diciendo la escuela nueva no era solamente escuela nueva, estaba representando otro universo de ideas, que era con el que se estaba discutiendo diariamente. Bueno, ¿qué hora es? 3 menos cuarto, me parece que, digo, en principio nos parecía que esta era como la presentación de algo que, por supuesto, requiere de desarrollo, de investigación, que es cierto, muchos historiadores lo han empezado a hacer. Es muy difícil desprenderse del canon, es muy difícil desprenderse de algunos conceptos, de algunas categorías que han sido, creemos, reproducidas no solamente por la lectura académica, sino también inclusive por el sentido común. Y entonces, en la actualidad y desde hace ya unos años,
hay algunos conceptos que están puestos en discusión, como es el de autoritarismo. ¿Hasta qué punto el autoritarismo no puede ser pensado como un decisionismo político? ¿Hasta qué punto, efectivamente, como se dijo, mucho más del sentido común, pero también ha tributado a la lectura académica esta idea de que el peronismo es antirrepublicano? Cuando, solo para dar un dato, este proyecto político educativo del peronismo, dentro del primer plan quinquenal, el presidente Perón lo va a leer en el Congreso cuando asume, mejor dicho, no, quería decir otra cosa antes, lo va a hacer en el año 47, y digo, ahí no había todavía ninguna reforma electoral, que muchas veces se impugna al peronismo por ese cambio electoral de las circunscripciones para las elecciones del 49 en adelante. Y sin embargo, cuando él va a leer ese primer plan quinquenal, insisto, incluido este proyecto político educativo, solo van a estar presentes los diputados y senadores oficialistas, porque diputados y senadores que habían entrado con la misma ley electoral que lo había hecho el peronismo, se van a abstener de estar, se van a ausentar. Entonces digo, ¿qué mecanismo utilizó el peronismo para presentar ese proyecto? El legislativo. Entonces, hoy también se está poniendo en discusión qué entendemos por autoritarismo, qué entendemos por republicanismo, o en todo caso, ¿qué entendemos por el respeto a las instituciones republicanas? ¿Qué entendemos por dispositivos que se ponen a disposición en un gobierno de origen democrático, que es algo que hoy tampoco ya se discute, porque claramente el peronismo tiene un origen democrático, porque la gente iba y votaba, sin ahondar o extendernos en el estudio histórico y empezar a pensar qué significó el 55 en adelante. Claro, ¿No? un segundito, perdón. Sí. Si querés anotarte ahí todo eso, decir, y pregunto, te pregunto en este diálogo, que está buenísimo. Ojalá la gente ahora pueda compartir y pensar en esta horizontalidad o por lo menos percibir la honestidad de nuestro planteo, que es lo que nosotros estamos tratando de apaciguarnos y pacificarnos con la currícula en el momento de decir esta angustia, decir, ¿pero qué? ¿Por qué nos está pasando cuando llegamos a esta parte? Y la pregunta que te hago, Caro, es si justamente vos crees de nuestras charlas con el resto de la cátedra, con las grandes amigas historiadoras que te rodean más seguido, que uno discute esto como discutimos con Luis, como discutimos con María Marta, con la Chachi, cuando nos juntamos, uno con la gente querida va hablando sobre estos temas que nos van haciendo, que nos habitan. A partir después del golpe del 55, después la dictadura, después la recuperación de la democracia, sí, paradójicamente toda esa periodización acá, salteando algunos otros también momentos no democráticos, pero si eso no contribuyó a reforzar, y que si en ese antagonismo si hay que decidir, vamos por la escuela nueva en lo que es la retraducción de una institución democrática. O sea, contribuyó todo lo otro a ese silenciamiento, a esa proscripción, y hacer funcional, bueno, si hay que rescatar, tengo que rescatar una sola cosa, en un realismo, en un antagonismo. Vamos por la idea de la libertad de esta experiencia individual. Porque lo otro es, te pregunto si contribuyó eso, del golpe, esto, del otro, ahí, en la formación docente, en la reproducción, cuando el momento que alguien nos está escuchando y damos historia de la educación. Te toca que... También el contexto de producción historiográfica que significó el retorno de la democracia en el 83, donde efectivamente es cuando ese canon historiográfico se consolida. Y justamente, ¿cuáles son las preocupaciones historiográficas del 80,
en los 80 y en los 90. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, era ir a buscar en la historia cuáles eran los nichos democráticos. Hay un viejo texto de Luis Alberto Romero, Andro Gutiérrez, que justo también clásico de historia social y de los sectores populares de Argentina, que va a buscar nichos democráticos en la Argentina. ¿Y por qué va a buscar nichos democráticos en la Argentina? Porque considera que hubo una interrupción democrática y en el peronismo, desde la perspectiva de esta historia canónica, había clausurado y cancelado la apertura democrática. Después finalmente vamos a tener otras maneras de leer, inclusive dentro de algunos de estos autores, como es Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, que van a partir de un piso más flexible o matizado, porque a esa altura, ya en los 90, principios de los 2000, es innegable entender al peronismo como un proceso de integración social de los sectores históricamente vulnerados. De todas maneras, siempre en el campo educativo y en el campo cultural, el peronismo había quedado relegado, o como un proyecto que canceló lo que podría haber sido la continuidad de un proceso de modernización en la Argentina. Que en definitiva, esa también es la discusión siempre, ¿no? El peronismo aparece como una anomalía o una cancelación de esa Argentina próspera de principios del siglo XX, y que hasta dónde podría haber llegado si no hubiese existido el peronismo. Fundamentalmente en términos políticos. Entonces, como vos decís, Pepe, la escuela nueva, y yo me acuerdo porque transité a fines de los 80 mi formación pedagógica en la Facultad de Humanidades con la gente de Ciencia de la Educación, el modelo a seguir, el modelo pedagógico, era la escuela nueva. Inclusive, yo tardé mucho tiempo, ya que estamos pensando en términos biográficos, yo tardé mucho tiempo en ubicar históricamente a la escuela nueva. Porque nunca me quedaba claro si laude patriótico. Y en el peronismo quedaron cesanteadas. Ah, pero la explosión la hacen a partir del 55, cuando hay una sucesión de gobiernos dictatoriales y gobiernos semidemocráticos, y el semi es bastante benévolo también, porque en realidad estaba proscrito el peronismo, o sea, claro, o hay democracia o no hay democracia, ¿no? No hay más o menos democracia. Bueno, entonces, y siempre me quedaba la duda, pero ¿y a dónde la ubico? ¿Cuándo fue que dieron clase de manera tan libres? ¿No? Si resulta que esas experiencias se daban o en los 30, porque después fueron cesanteadas, o durante gobiernos que habían prohibido al partido mayoritario, donde se había radicalizado la política, tanto estatal como partidaria. Entonces, ¿en qué momento había tanta libertad? Y ahí es donde yo también, a lo mejor diferente a vos el recorrido, me hacía ruido la escuela nueva. Pero me hacía ruido también, en términos que es lo que hemos hablado, Pepe, en términos de por qué alcanzó esa dimensión nueva. Fue una experiencia maravillosa.